Check out great deals at Safeway. This week at Safeway, 1 pound of strawberries or 6 ounces of blueberries, raspberries, or blackberries are 3 for $12. Member price. Plus get value packs of USDA Choice Boneless Beef Tri-Tip Roast, untrimmed twin packs for $3.87 per pound with digital coupon. Limit 2 packages. And local green or red seedless grapes for the member price of $1.88 per pound. Also at Safeway, 16 ounces of Jennie-O turkey. Selected varieties are buy one, get one free. Visit Safeway.com or head in store for more deals. Bienvenida, bienvenido a Quedamos para un café, el podcast conversacional conducido por Seu. El último miércoles de mes nos sumergimos en apasionantes charlas con un protagonista distinto en cada episodio. La premisa es sencilla, conversamos tomando café. Así que pasa, ponte cómodo y sírvete una taza. Comenzamos. El auge y crecimiento del podcasting nos ha permitido a apasionados de la comunicación expresar nuestras ideas, explorar, aprender y compartir, eliminando las barreras geográficas y de acceso a los medios de comunicación tradicionales. Hoy invité a 3 personas curiosas, buenas comunicadoras y apasionadas a compartir su experiencia en el mundo del podcasting y un poco de su sabiduría. Desafortunadamente, una de ellas no va a poder estar hoy aquí por motivos familiares. Le enviamos un abrazo a Patricia y esperemos que en otra ocasión pueda acompañarnos. Y le pido, por favor, que suban al escenario a Leo Menéndez y Paula Morais. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias. Buenas. Poneos cómodos. Me dice el técnico de sonido que el micro recoge de frente, así que estáis en vuestra casa, lo acomodáis. A ver si ahí está bien el técnico. ¿Qué tal, Iván? ¿Vamos bien? Hola, vamos a asumir que está bien porque Sí, no tenemos pinganillo. adivinar. Vale. En primer lugar, quiero agradeceros vuestra asistencia. Lo fácil que me lo habéis puesto todo fue invitaros y rápidamente decir que sí. Con Leo hubo mucha magia, él es un gran comunicador, ya lo conoceréis. Tiene una experiencia súper interesante y os la compartirá. Y a Paula, cosas de la vida. Yo soy una persona bastante miedosa y uno de mis podcasts favoritos y de referencia es De eso no se habla. Y es un podcast que recomiendo allá donde voy, a todas las charlas que voy, hablo siempre de él. Y cuando monté esta historia, dije, me encantaría que De eso no se habla estuviera aquí. ¿Qué pasa? Que yo pensé que todo el equipo estaba en Madrid. Entonces, con toda la ilusión, les escribí y les dije, oye, es un proyecto pequeño, con poco presupuesto, me encantaría que estuviera De eso no se habla aquí, que la gente os conociera. Y me dice Paula, ¿pero dónde es? Digo, en Milladoiro. Y me dice, vivo en Santiago. Casualidades. Entonces, Paula está aquí como parte del equipo de Eso no se habla y tiene su propio podcast que se llama Más que Piano. Entonces, ella nos irá contando su experiencia porque son 2 podcasts totalmente diferentes en la forma de desarrollarlos al público al que van dirigidos y todo. Entonces, bueno, sí que te agradecería que dijeras, soy De eso no se habla, soy Más que Piano, ¿vale? Para que podamos diferenciar las 2 experiencias. Ya suelto el micro, que ya veis que me gusta más que el sol en diciembre. Y cuando quieras, Leo, dinos el nombre de tu podcast y qué temática tratas. Bueno, el nombre de mis podcasts, tengo que decir, lo voy a tratar de sintetizar. Bueno, yo soy podcaster, empecé grabando un podcast sobre The Walking Dead. Lo sigo grabando todavía, aunque la serie ya terminó. Yo sigo hablando de The Walking Dead. Soy muy fanático del cine, de las series en general, y me gusta todo lo que es ir viendo una serie y grabando un podcast sobre la serie que veo, ¿no? Eso es lo que hago desde hace varios años. Comencé, como digo, grabando sobre The Walking Dead y comencé a grabar después a medida que iba tomando coraje, ¿no? Ese fue mi romper el hielo con el micrófono, mi primer contacto con el micrófono. A medida que fui tomando coraje, la gente me empezó a escuchar, comencé a grabar de otras series. Juego de Tronos, series y películas de Marvel y al final series en general. Todo eso lo tengo centralizado en una plataforma que se llama Babel Infinito, a modo de productora, en donde solo estoy yo con algunos colaboradores. Babel Infinito no tiene gran vuelta el nombre, no hay que buscarle demasiada explicación, no hay nada oculto detrás, simplemente sonaba bien. Y por otra parte, desde un tiempo a esta parte, comencé a hablar de contenidos, de hablar de mi propia experiencia grabando podcast, mi propia experiencia en redes sociales, mi propia experiencia en la página web, y en torno a eso he construido una carrera, podríamos decir. Actualmente trabajo como creador de contenidos para una plataforma
de podcasting llamada Mumbler, y bueno, ahí estoy grabando podcast y creando contenido. Por un lado está el friki de las series y por el otro lado el friki de los contenidos a través de Mumbler y de mis propias redes sociales también. Vale. Después retomaremos el tema de Mumbler, que para quien no lo conozca es súper interesante. Súper. Vale. Paula, de Eso no se habla. Vale, Paula, de Eso no se habla. Yo quiero contar cómo llegué a De Eso no se habla, que es interesante, que es yo estaba acabando la carrera y necesitaba hacer prácticas en algún lado. Yo hice periodismo y audiovisuales. Y Isabel, la directora del equipo, vino a mi asignatura de radio a presentarnos el proyecto, ¿no? Y a mí me encantó. Le escribí un mensaje directo por Twitter diciendo: hola, mira, ¿necesitáis becaria? Y ella se quedó en plan de: no lo habíamos pensado, pero es interesante. Pero ¿no quieres hacer las prácticas, yo qué sé, en El País, o sea, periódicos grandes, cadenas de televisión? Y yo, no, quiero hacerlo con vosotras. Y entonces éramos un equipo pequeño. Cuando Isa nos lo presentó tenía 2 historias que estaban ya tomando forma y el resto estaban todavía en proceso de producción. Y lo que hacemos, lo que fue la primera temporada, eran 6 historias completas de silencios individuales que tienen que ver con silencios colectivos. ¿A qué me refiero? Pues a lo mejor una historia familiar que la protagonista pensaba que era solo le pasaba a su familia, vemos que tiene relación con algo de lo que no se habla desde la dictadura. Temas de salud mental, temas de, por ejemplo, hay un episodio sobre una cárcel de mujeres, historias que por características de las protagonistas o de lo propio que pasó no se hablan, ¿no? O sea, no tiene tanto que ver con el tabú. Es algo muy español. Ella cuando lo presentó fue en Boston, en un programa que se llama Google Podcast Creator Program, y claro, los estadounidenses le decían: vale, entonces son tabús. Y ella: no, es que es algo muy concreto de España. Entonces, bueno, de eso va ese podcast. Estamos estrenando ahora la segunda temporada, que el domingo fue la primera historia que salió. Yo me encargué de hacer el prólogo de esta segunda temporada, entonces fue como un momento muy dulce de decir, empecé como la chica de prácticas, la becaria, y ahora en la segunda temporada he hecho el prólogo, ¿no? Y retomo eso del prólogo porque tiene que ver con mi podcast, que es Más que Piano, que yo cuando acabó la primera temporada de Eso no se habla, me di cuenta que me había encantado el mundo del podcast. Yo pensaba dedicarme al vídeo y de repente estaba como pensando en audio, ¿no? Y yo toco el piano y había una partitura muy difícil que quería aprenderme, que se llama Rhapsody in Blue, y entonces dije, vale, voy a hacer un podcast sobre cómo me la aprendo. Y mientras voy explicando conceptos de lenguaje musical y de teoría musical, intentando hacerlos accesibles a todo el mundo, y además hablando pues de procrastinación, de procesos creativos, de trabajo, de varias cosas, y por eso el nombre Más que Piano. Y ese sí que fue hacerlo todo yo, o sea, el guión, las entrevistas, todo, mientras que en Eso no se habla es un trabajo más a largo plazo, tardan más en hacerse las historias, es mucho más curado, ¿no? O sea, por así decirlo. Y el mío es un poco más amateur. Pero entonces esa dualidad es la que vengo yo aquí a hablar. Claro, la producción de Eso no se habla es tremenda. De hecho, han pasado años entre la primera y la segunda temporada. Sí, porque son historias que, claro, cuesta llegar a ellas. Una vez que sabes la historia, tienes que conseguir que la persona quiera contarla. Y a veces, pues, o no quiere y entonces ya está. O simplemente sabes que es como una cosa de que hay que darle tiempo y de repente la protagonista dice, vale, sí, venga, vamos a grabar y vamos a hacer las entrevistas. Entonces es una cosa de tiempo. De eso va el prólogo, de hecho, ¿no? De una figura en música que se llama el calderón, que es un descanso que dura lo que quiera la persona que está interpretando. Entonces, en nuestro caso fue, vale, pues no podemos hacer una pausa de 6 meses y no una temporada. No, tiene que ser más tiempo, pues porque pasan cosas en tu vida, pasan cosas en las historias y hay que darle esa pausa para que pueda salir lo que queríamos sacar, que era pues ese tipo de podcast. Uh-huh. Una de las ventajas que tiene el podcasting por sobre otros formatos, ¿eh? Sí. La libertad. Esa libertad de tomarse el tiempo que sea necesario. Total. Vale, ¿cuántos episodios llevas publicados? Porque este dato sé que va a impresionar a algunas personas. Hace rato, debería haberme fijado antes de venir. Yo creo que debo ir... O sea, con un podcast publiqué 300 hace algunos días, pero con un podcast nada más. Tenía 400, así que debo haber superado los 1000 episodios publicados. Porque uno de tus podcasts es diario. Uno de mis podcasts debería ser diario, voy a ser honesto. Debería tener la frecuencia diaria. Si ven la portada dice podcast diario, pero no siempre se cumple. Hoy estoy acá en lugar de grabar el podcast de mañana, sí. Lo siento, culpable. Te lo agradezco mucho. Vamos a decir diario porque... Sí, es un podcast diario. Él nació como un podcast diario y durante varias semanas tiene esa frecuencia. Lo termino de desarrollar. Es un podcast diario que tiene 2 particularidades. La primera, que cada día se habla de una serie diferente.
¿no? Yo veo muchas series, como se darán cuenta, veo las series, apago el televisor y me pongo a grabar, ¿no? No generalmente en ese orden, a veces grabo antes de ver la serie, pero es un podcast en el que hablo intento hablar de una serie todos los días. No siempre puedo llevar el ritmo, ¿no? Con la vida adulta que tenemos todos. Entonces me obligo a parar o a hacer algún programa especial más introspectivo, contando otras cosas o hablando un poco de coyuntura, la huelga de guionistas, pero intento de que sea un magazine de cine y series. La otra particularidad que tiene este podcast es que es un podcast premium, es un podcast de pago. Ese podcast tiene 2 feeds. El feed es donde la gente se suscribe para escuchar nuestro podcast, por si hay alguien que no lo tiene del todo claro. Tiene 2 feeds, uno gratuito, público, que lo puede escuchar cualquier persona con cualquier reproductor de podcast, y otro feed que es premium, que solamente se puede escuchar quien se suscribe a través de una plataforma de pago, de una pasarela de pago con un mínimo importe mensual, pero queda privado ese podcast. Por lo cual eso me lleva a que cada día yo publico en ese feed 2 podcasts. Un podcast con el contenido completo y un podcast que vendría a ser el tráiler de ese episodio, diciendo: hoy en el podcast premium hablo de esta serie, y además hablo un poquitito de la serie, 1 o 2 minutos, para que no sea solamente la caña de pescar, ¿no? Intentando atraer oyentes, respetando a esa audiencia que me sigue en el feed público también y gratuito, porque la verdad, todo lo que haya logrado hasta aquí, suponiendo que haya logrado algo, ¿no? Estar aquí, lo he logrado gracias al público del feed gratuito en todos los podcasts, ¿no? Yo hace muy poco que me decidí a monetizar, esa palabra tan cuestionable en el podcasting, pero la gran mayoría de las cosas que hago y que las hice en el feed gratuito. Entonces tengo un gran respeto por esa gente que o no puede pagarme o no quiere pagarme, pero de todas maneras me sigue apoyando, que es una manera de apoyar. Entonces intento darle, aunque sean 2 o 3 minutos en 5, algo que valga la pena escuchar todos los días. Y así se me va la vida grabando esos 2 podcasts y otros más que tengo también. Pero sí, en ese podcast diario, claro, en 2 años que lleva ese podcast debería tener 700 episodios y recién llegué a los 300 porque hubo muchas fluctuaciones temporales que no pudieron hacer. Pero bueno, también tengo muchos otros podcasts para complementarlo. En 2 años de una vida pasan un montón de cosas. Pero tú eres un claro ejemplo de la versatilidad del podcast, ¿no? Podemos hacer tantos podcasts y tantos formatos como queramos. Sí, a mí me gusta creer que el único elemento que tienen en común mis podcasts, lo explico esto. Tengo un podcast sobre The Walking Dead, otro sobre Star Wars, sobre el universo Star Wars, ¿no? Otro sobre la Guerra de las Galaxias, otro podcast sobre el universo de Marvel, series, películas, y este otro podcast en el que hablo sobre todo lo que no sea Star Wars y Marvel, ¿no? Porque ya dije, no puedo seguir abriendo podcast por cada serie que veo, entonces centralizo todo allí. Me gusta creer que entre esos podcasts el único elemento en común que tienen soy yo, mi voz. Cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su formato, cada uno tiene su estructura. Si bien todos son de ver una serie y hablar o analizarla y sobreanalizarla, porque a veces hacemos un episodio sobre un tráiler que dura 3 minutos, el tráiler de una película de Marvel, y podemos estar 1 hora analizando cada frame del tráiler. Somos de esos frikis, ¿no? Pero me gusta creer que el único elemento en común es mi voz, que soy yo, que soy como el hilo conductor de los podcasts, pero escuchándolos, cada uno tiene su propio estilo, porque además me acompaña gente diferente en cada uno de esos podcasts. En algunos estoy yo solo y en otros me acompaña un equipo que, a decir verdad, hace el trabajo más pesado, que es el de googlear y preparar el guión del programa y todo eso. ¿Y la edición? Es toda mía. ¡Wow! Es toda mía, sí. Es una de las cosas con las que peleo, porque soy muy exquisito con la edición, pero cada vez edito menos. Porque me doy cuenta de que editar es más por uno que por la audiencia. A la audiencia con 2 o 3 cortes le es suficiente. Yo siempre soy de la idea de que la mejor edición es la que no se ve, la que no se escucha. Bueno, la que no se ve, la que no se escucha, ¿no? Esa edición que uno dice, no noté dónde estaba el corte en este podcast, o no sé qué le editaron. A menos que sea, claro, una ficción sonora, un podcast periodístico en el que la edición tiene que estar presente porque es parte de la narración, que eso también me gusta hacerlo y todo. Pero cuando son más conversacionales, ahora soy de la idea de casi ni editar, porque además soy víctima de los tiempos que corren, fanático del audio, ya volcándome al video. Porque hoy en día prácticamente, si no estás en video, para tener los clips, haces un video en YouTube y tenés el audio para Spotify, ¿no? El audio para el podcast.
los videos para hacerlo, el video para YouTube, para que te descubra nueva audiencia en YouTube, los cortes para Instagram, para los Reels para Instagram o para TikTok, ¿no? Entonces, haciendo un solo contenido, lo reaprovecho más, que a mí me gusta. Yo soy muy fan de las redes sociales, de tener presencia. Ya compartí 2 o 3 fotos desde que me senté en esa butaca, ya compartí 2 o 3 fotos. Entonces me gusta mucho reaprovechar los contenidos. Y no es lo mismo editar audio que editar video. No. Hay una diferencia enorme. El audio se disfruta, el video se padece editándolo. Es mucho más Estoy de acuerdo. disfrutable. Sí. Pero bueno, entonces ya se edita una edición bruta de video, una cortinilla al inicio, una cortinilla al final, algún error que se corta y listo. Si fuera por mí, he pasado un día editando un podcast de 2 horas, con un sonidito acá, un cortecito acá, nivelando volúmenes. Ya creo que en algunos proyectos, sobre todo, por último, ¿no? Para cerrar, te dije que no era breve, ¿viste? Que mis podcasts por lo general son, me gusta decir, descartables. El podcast por lo general tiene la cualidad de que es un podcast evergreen, un contenido que se puede consumir, es atemporal. Pero si mañana... De hecho, ayer salió una serie del universo de Walking Dead, ¿no? Un nuevo capítulo de una serie del universo de Walking Dead. Pero la semana que viene sale un otro capítulo. Entonces yo tengo que grabar la review ya, para publicarla hoy, para que se escuche durante toda la semana, porque la semana siguiente ya nadie la va a escuchar, porque van a estar esperando el próximo. Uh-huh. No me puedo permitir editar todo un día ese capítulo, porque lo que necesito es sacarlo lo antes posible. Leo en Instagram se llama Ajeno al Tiempo. Sí, en todas las redes sociales. Entonces, ya veis que él vive totalmente ajeno al tiempo porque hace 300 cosas en 24 horas. Lo intento, claro. Intento vivir ajeno al tiempo. Por eso es mi nick, sí. Vale. Y tenía otra cosa para comentar también de lo que habías dicho, pero... Te mareé. Con la risa, con hacer el chascarrillo, pues se me fue de la cabeza. ¿Y vosotros cuántos episodios lleváis publicados? Pues de eso no se habla. En la primera temporada tenemos un episodio especial que salió en plena pandemia, que era porque íbamos a estrenar en abril, era el plan, y de repente pues pasó aquello que pasó y dijimos, vale, vamos a esperar, ¿no? Y entonces tenemos ese episodio especial y luego salimos en septiembre, que está el prólogo y luego 6 historias y luego un episodio especial en verano. O sea, en total 7 más el prólogo, 8. Sí, 8. Mm-hmm. Y luego esta segunda temporada llevamos 2 episodios publicados. Y yo mi podcast, el de Más que Piano, lo pensé, o sea, estaba todo ya estructurado, no tenía una vocación de ser periódico. Era una temporada que se va a acabar de episodio 1 hasta el 10. Y lo que pasa es que sí que tuve que meter una pausa en medio porque no me daba la vida para publicarlo en verano. Estaba trabajando de camarera y dije, mi padre me dijo, no publiques esta semana. Y yo, pero es que es periodicidad semanal. Y me dice, ¿y qué pasa si paras un momento? Y claro. yo, así somos. Sí. Y yo me quedé así y digo, pues a ver, pasar no pasa nada. O sea, tampoco me sigue tanta gente, no hay ningún patrocinador ni nada. No se va a morir ningún gatito, exacto, no la Tierra va a seguir girando. Sí, lo único, a la única que le molestaba realmente era a mí de no poder decir, he cumplido con riguroso de periodicidad semanal. Y publica una cosa que es precisamente interludio Calderón, de decir, hey, paramos, pero volveré. Entonces, 10 y esa pausa, que también quería hacer esa mención a que a veces, por mucho que tú tengas un plan de hacer las cosas a lo grande, te quedas un poquito más atrás y no pasa nada. ¿Y pasó algo? No. ¿Estás bien? De hecho, nos dio el concepto para la segunda temporada. El prólogo de Eso no se habla es de ese audio que yo hice. O sea, bueno, está todo ahí conectado. Es muy guay. O sea, realmente están conectados esos 2 podcasts, ¿no? Sí, o sea, en esta segunda temporada. Porque fue también... O sea, la idea era, vale, nos hemos tirado casi 3 años sin publicar episodio. ¿Qué ha pasado en este tiempo? ¿No? Y entonces, pues Isabel estuvo trabajando en otro sitio, Vanessa también tenía otros proyectos. Y yo dije, pues yo hice mi podcast. Y cuando les hablé de esto del Calderón, Isabel se quedó así y dice... Paula, el prólogo se tiene que llamar Calderón. Y entonces, de ahí salió. O sea. Súper. ¿Cuántos sois en el equipo? Somos, pues a ver, la primera temporada éramos 4, ahora estamos, Isabel, Vanessa y yo seguimos, está Thais, está Goldie, y luego hay como colaboradores, o sea, va un poco fluctuando, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos al ingeniero de sonido, que no es que esté en el equipo, pero todos los episodios pasan por él. O sea, como sí. Que distintos niveles de implicación, ¿no? Pero es un equipo pequeño al final. Ya recordé el comentario que te iba a hacer sobre la edición, que yo siempre pongo de ejemplo que la edición buena es como cuando limpias la casa, ¿no? Si tú limpias tu casa de forma regular, solo se nota el día que no limpias. Exacto. Ese día es el que lo notas. Claro. Y con la edición a mí me pasa un poco igual. Que la edición solo se note cuando no la utilizas. Cuando falta.
Vale, ahora quería centrarme un poco en lo que es la distribución de los podcasts, porque así como en la distribución de vídeos, YouTube es la plataforma reina, la que se está comiendo todo el mercado y es fácil, está todo en YouTube, entre Google y YouTube, ahí tienes todo. En el tema del podcasting tenemos un montón de plataformas diferentes, entonces quería preguntarte a ti y a las dos Paulas, ¿en qué plataformas publicáis? Tenemos 10 minutos. Yo publico en todas. En todas. Si aparece una plataforma nueva, voy a publicar ahí. Aconsejo estar en todas porque el podcasting tiene eso de malo, que no está centralizado. Uh-huh. Bueno, de malo y de bueno. Lo bueno es que está descentralizado también, lo malo es que no hay un lugar a donde uno pueda ir a buscar todo, ¿no? Por ahí tenés que ir a iVoox a buscar una cosa, a Spotify a buscar otra, etcétera. Tengo mucha curiosidad con lo que va a pasar en los próximos meses cuando YouTube se termine de lanzar ahora con el podcasting, que va a aceptar feed externos, que Google Podcast va a dejar de funcionar. Por las dudas, por si hay alguien de que no lo sabe, Google Podcast es una aplicación que viene en el móvil, o está en internet también, ¿no? En ordenador, que uno se la descarga, busca ahí los podcasts y los puede escuchar sin problema. Va a dejar de funcionar porque se van a llevar todo eso a YouTube con o sin video. Es decir, vamos a poder tener nuestros podcasts en YouTube con el feed externo, o sea, podemos subir nuestro podcast como lo hacemos a la plataforma que lo hacemos ahora y que se escucha en YouTube. Creo que eso va a dar un movimiento por lo menos interesante. No sé si bueno o malo, pero estoy muy expectante. Lo subo a todos lados, respondiendo a la pregunta, a todas las plataformas. De hecho, he probado en diferentes, pero se escuchan en todos. Hoy en día, si le tengo que decir a alguien a dónde subir su podcast, le diría lo mismo, a todas las plataformas, pero le haría especial hincapié en tener presencia en YouTube. Que hoy, con la cantidad de podcasts que tenemos, me parece que es la única herramienta que facilita el descubrimiento, que facilita la posibilidad de que puedan descubrirnos, de que podamos conseguir audiencia nueva. Hay tantos podcasts, tantas plataformas, que las plataformas como Spotify, que antes nos daban exposición, hoy nos ocultan. Hoy tapan, no es su trabajo darnos exposición, ¿no? Pero entre el alcance de Twitter, lo difícil que es sacar a la gente de Instagram y otras contrariedades que tienen las redes sociales, creo que YouTube es la mejor plataforma hoy para descubrir contenido nuevo y para darnos a conocer nosotros. Si tú compartes le quieres recomendar tu podcast a alguien hoy aquí que viene por primera vez y te dice ¿cuál es tu podcast? Tienes que preguntarle ¿qué plataforma utilizas? ¿Usas Spotify? ¿Usas iVoox? ¿Cuál utilizas? Porque no hay un enlace para dárselo y que vaya directo, ¿no? Sin tener que pasar por un Linktree o por una página web. Por el contrario, YouTube van todos. Yo, cuando empecé con el podcast, respondía constantemente a la pregunta ¿qué es un podcast? ¿No? Claro. O sea, estoy haciendo un podcast. ¿Un qué? Entonces era como... Fuimos evangelizadores del podcasting. Sí, sí. Bueno, hay gente que lleva 8 años, 10 años, ¿no? Que lleva mucho tiempo haciéndolo, pero era una cosa que a mí me pasaba de forma recurrente, que decía, estoy haciendo un podcast y a continuación tenía que explicar que era un podcast. Y ahora lo que me pasa es que me preguntan, ¿y dónde puedo escucharlo? Exacto. Entonces yo empiezo, ¿te suena Spotify? ¿Te suena iVoox? ¿Te suena no sé qué? Empiezo siempre como, ¿tienes iPhone o Android? Entonces es como que vas ahí haciendo un juego, pero ese juego lleva un tiempo. Sí, sí. Y el público no tiene tiempo. Uh-huh. Entonces a veces eso juega un poco en nuestra contra, ¿no? Estamos ahí creando contenido, queriendo llegar y no hay como un sitio común. Yo no sé si es bueno o es malo, en todo caso es lo que es. Lo que toca. Vale. ¿Y vosotras en qué plataformas distribuís? Estamos en todas. De hecho, es una cosa importante, o sea, muy importante para el equipo el hecho de decir estamos en todos lados. O sea, como que es importante para nosotros la independencia, ¿no? De decir, no es que vayamos a estar en una plataforma encerrado y entonces ya en el resto no se puede escuchar, ¿no? Y lanzamos, ahora que decías lo de monetizar, ¿no? Que es tan difícil de hablar de eso, lanzamos una campaña de suscripciones que nos daba muchísimo reparo y lo que hablábamos en el equipo era, ¿de qué no se habla? De dinero. Es el gran de eso no se habla, que es como no voy a hablar de lo que cuesta hacer un podcast, del tiempo que hay detrás de eso y que ese trabajo estaría bien que estuviese compensado, ¿no? O no tener que coger otros trabajos para poder mantener todo eso. Y entonces eso, precisamente por la voluntad de ser independientes estamos en todos lados. Y a mí me pasó con mi podcast, con el de Más que Piano, que yo al no tener un iPhone ni ningún dispositivo de Apple no conseguí estar en Apple Podcast. Entonces es una herida que me queda de decir,
jolín, pues ahí me quedé fuera, ¿no? A lo mejor hay alguien que estaba en Apple Podcast que querría aprender sobre piano y no me descubrió pues porque había esa pequeña barrera, ¿no? Que al final, lo que dices, no es su trabajo promocionarnos y ponernos lo fácil, porque al final son negocios, pero claro, tienes en Spotify que por mucho que quieran dar visibilidad, también tienen sus podcasts propios. Exacto. Producidos por Spotify que van a querer darles ese escaparate. Entonces, un independiente pues no le van a poner esa ayuda. Y eso pasa con Spotify. Bueno, Podimo, que es de pago, tiene ese muro. Entonces, al final, tienes distintas formas de estar que dices, ninguna... No sé si hay una perfecta, pero lo que dices de YouTube es interesante. Sí. Nosotras, por ejemplo, vamos a través de una página web, que para nosotras es importante porque... tanto en Eso no se habla, y yo cogí la idea para mi podcast, ofrecíamos como contenido extra, ¿no? De, vale, tú vienes aquí, le das aquí, puedes ver pues este libro, este texto, este tal. Entonces, ahí, en esa página web, tenerlo todo un poco centralizado. Pero claro que no es lo mismo a nivel de plataformas después que la gente pueda escucharlo en su teléfono, ¿no? Claro. Sí, lo de la web para mí es fundamental. No quise tocar ese tema porque me parece esencial y puedo estar una hora explicando por qué. Pero sí, lo de la web es fundamental, pero claro, no le facilita, es fundamental para nosotros como podcaster, al oyente, a la audiencia, le da lo mismo. Si claro. Estás o no estás en o sea, a alguno le puede facilitar, cosa. Claro, pero no le facilita el clic para llegar a escucharlo. No, total. De hecho, yo como usuaria, una de las cosas que más rabia me da es que no recuerdo qué podcast escucho en cada plataforma. Claro. Entonces, a veces estoy buscando y digo, quería escuchar pero ¿este dónde era? ¿Este era en Apple? ¿Era en Podimo? ¿Sabes? Sí. Y yo como usuaria con mente dispersa, pues a veces me encuentro en esa tesitura, ¿no? Que no sé en qué plataforma está el podcast que quiero escuchar. Sí. Hablándoos del tema de monetizar, quería comentar de Cristina Mitre, que es una de las podcasters independientes de referencia en nuestro país, y ella tiene, su contenido es público y tiene una suscripción también, creo que son 5 euros al mes, una cosa, vamos, a los años y años que lleva aportando, pues es una cosa ridícula, podríamos decir, ¿no? Y lo lanzó con temor porque qué iba a pensar la gente, qué tal. Y bueno, la acogida fue muy potente, su público una vez más le respondió, pero sí, ella lleva creando contenido gratuito. Además, ella tiene una producción súper grande porque ella vive en Dubái, entonces ella tiene un técnico de sonido en España y tienen siempre 2 equipos de grabación fluctuando por España. Entonces, ¿qué graba contigo? Pues te manda a tu casa el micrófono y, bueno, el aparatito con el que graban, y luego le vuelve al técnico, descarga esa pista, lo manda al siguiente invitado. Entonces tienen como 2 equipos siempre en movimiento, porque su podcast es semanal, y aún así, con todo eso, le daba reparo cobrar algo, ¿no? Entonces, bueno, estamos llegando a ese punto de no valorar nosotros mismos nuestro propio trabajo, porque al final es un trabajo, aunque nos guste y lo hagamos con ilusión, pero es un trabajo, ¿no? No sé si te parece un buen momento para hablar ahora de Mumbler. Sí, ya que estamos hablando de monetización, ¿no? Sí, es que me encaja. Es el momento ideal, sí. Bueno, tuve la suerte de... Bueno, yo empecé a trabajar con Mumbler, no para Mumbler, cuando todavía estaba en Argentina, cuando decido lanzar mi podcast premium, es decir, decido lanzar un nuevo podcast que tenga una parte premium también, y conocí virtualmente a esta gente, a la gente de Mumbler, a Paul y a Corti, que son los fundadores. Mumbler es una startup creada por 2 personas que están en el mundo del marketing, pero son muy fan del podcast, son podcasters, tienen sus propios podcasts y son súper oyentes compulsivos como nosotros de podcast, y vieron que faltaba algo en el mercado, por decir algo, que mientras todos veían el podcasting de una manera amateur, muchas otras personas estaban buscando en esto un modo de vida. Entonces lanzaron una plataforma que en principio era solo para podcast premium. Uno podía lanzar allí sin tener que configurar ningún plugin de WordPress, que son muy prácticos pero muy complejos también. Tan fácil como subir una foto a Facebook era subir un podcast a Mumbler, y ya inmediatamente teníamos el enlace para compartirlo y que la gente lo pudiera escuchar pagando o sin pagar, y generaba esta particularidad de un doble feed. Yo grabo una vez y a los que pagan les llega una cosa, a los que no pagan les llega otra cosa, pero les llega igual, lo pueden escuchar. Lo empecé a utilizar como usuario, me empecé a volcar en lo que es la creación de contenido, la plataforma me funcionó bien, y bueno, a medida que me fui metiendo en hablar sobre creación de contenidos, bueno, me terminaron llamando para trabajar con ellos este año, hacer lo mismo que yo hacía en mi propia página web, mis propios podcasts, pero hacerlos con ellos en Mumbler, gente con la que comparto los mismos valores. Y lo que hacen es eso, lo que hacemos en Mumbler es poner herramientas, disponer de diferentes herramientas para que los podcasters puedan
consolidar una audiencia, ¿no? Ya tienen una audiencia que la puedan consolidar y que puedan monetizar sus contenidos. Monetizarlos a través de poder ofrecer un contenido de pago, como Cristina Mitre, como hago yo, salvando las diferencias, y como hacen muchas otras personas, seguir con su programa gratuito, pero además poder hacer una suscripción con algún contenido de pago. A su vez tener una página de creador que centralice todo lo que son los productos, ¿no? Si yo hago, como me pasa a mí, que tengo 4 o 5 podcasts, que yo te pueda dar un enlace y vos puedas ir ahí, ver todos los podcasts que yo hago para poder apuntarte, escribirlos, y además con un formulario para que la gente se pueda suscribir en modo newsletter, ¿no? Que está tan de moda últimamente, pero no tanto por el newsletter ni por hacer spam, sino por tener cuantificada y calificada nuestra audiencia. A mí, por ejemplo, hay un podcast que tiene alrededor de 1000 reproducciones semanales o quincenales. Cuando publico tiene alrededor de 1000 reproducciones. Pero si yo me quiero dejar el podcast y ponerme a hacer otra cosa, o quiero lanzar un nuevo podcast o algo por el estilo, no tengo forma de comunicarme con ellos, salvo grabar un podcast en ese feed, porque de esa gente no tengo el contacto, nada. Entonces, captando el email de estas personas, ¿no? Sin ninguna intención comercial, dejemos de lado la intención comercial de intentar venderle algo, les puedo avisar: hoy voy a estar en una mesa redonda de podcasting y aquel que esté cerca puede venir, o tener una conversación sin intermediarios, directamente al correo electrónico, sin pensar en el algoritmo de Spotify o el de Twitter o el de Instagram, que cada vez son más complejos. Bueno, una serie de herramientas que están lanzadas hasta ahora y otras que seguiremos lanzando en Mumbler para facilitar de una u otra manera el trabajo del podcaster que quiere ganar dinero con sus contenidos, ¿no? Ya sea con el newsletter, ya sea con el podcast, ya sea difundiendo contenido premium de pago, que pueda tener todo al alcance de la mano en la plataforma. Como digo, fue fundada por podcasters y trabajamos ahí podcasters, gente que tuvo esas necesidades, como ser yo cuando tuve que lanzar mi podcast premium, fui a Mumbler. Entonces entiendo el valor que tiene esta plataforma. Y desde allí, además, bueno, generamos mucho contenido en pos de la creación de contenido a través del blog, a través de las redes sociales, a través de unos webinars quincenales, que ahí fue donde establecimos contacto nosotros dos, con diferentes creadores de contenido, podcasters y de otros medios, que vienen una vez cada 15 días y de manera completamente gratuita, dan una charla sobre contenidos para hablar sobre experiencias, sobre técnicas, sobre algo relacionado al contenido que creo que son intentamos de que sean bastante variadas y útiles como para no aburrir. No es ni todo podcasting, ni todo YouTube, ni todo TikTok, sino que tratamos de que sea una variedad muy interesante y que todos podamos llevarnos algo en concreto para aplicar en nuestros contenidos. Uh-huh. A pesar del nombre difícilmente pronunciable para mí, sí, de Mumbler, exacto, es una empresa española. Es una plataforma española, correcto. El CEO es Paul. Exacto. Yo lo conocí en un curso de podcasting que hice con Enric Sánchez. Ajá. Y me enamoré del proyecto porque crack, sí, creo que tener los arrestos, además, en este país de decir voy a crear algo de este estilo, pues es algo que solo puede hacer alguien muy loco, muy valiente y con una gran visión de futuro. Tal cual, sí. Está pensado muy a largo plazo. Bueno, te voy a dar un descansito. Muy bien. Y le voy a preguntar a Paula. Aprovecho para respirar. ¿Qué es lo que te aporta personal y profesionalmente tu podcast? Vale. A ver, claro, por dos lados. Para mí, lo que he comentado, ¿no? Por eso quería empezar por decir que yo de eso no se habla de prácticas. Yo pensaba ir por otro camino profesional distinto, que era pues el documental. Yo quería hacer como pequeño formato, rollo documentales en YouTube que la gente pudiera ver, tener patrocinadores, era como lo que yo quería hacer. Estamos hablando de acabando la carrera 21 años. No, 22 ya. Y entonces, claro, cuando entré a De eso no se habla fue como de repente yo quería hacerles pues vídeos de subtítulos y tal, eso es lo que yo me dedicaba, pero luego vi que me gustaba la producción en audio. Y descubrí un mundo muy curioso porque lo que decías, ¿no? Que la edición en audio se disfruta, en vídeo se padece. Hay ciertas cosas que tiene el audio que es como la evocación, la capacidad que tiene que tú cierres los ojos y te imagines en la escena, cosas que en vídeo serían muy difíciles de que tú te metas en esa historia. En audio es mucho más sencillo y mucho más poderoso, creo. Entonces yo descubrí pues otro mundo.
Y a nivel profesional, pues al final, pues a raíz de Laura, que trabajaba en esa temporada, me salió otro trabajo después, luego hice mi podcast, o sea, como que se han ido encadenando cosas que al final mi vida profesional ha tirado por ahí. O sea, que profesionalmente me ha aportado todo. Y de forma personal, lo que digo del poder que tiene el audio, hay una anécdota que me hacía ilusión compartir, que es yo en mi podcast, el de Más que Piano, entrevisté a mi abuela, porque ella cuando yo tocaba en casa para practicar me aplaudía todo el rato, cuando no era momento de aplaudir, era muy gracioso. Es la genialidad de las abuelas. Sí, es maravilloso. Y este verano marchó, falleció, y entonces fue un momento muy bonito. Unos días después yo me acordé de que tenía esa entrevista, entonces me puse ese episodio y claro, poder escucharla de nuevo, ¿no? Y escucharla de nuevo de una forma muy bonita. O sea, fue una entrevista muy graciosa en la que el episodio acaba con ella diciendo, bueno, pues hasta aquí, mañana vengo otra vez. Y claro, mi madre y yo partiéndonos de risa. Y ese tipo de cosas a nivel personal, de decir, sentir que conectas con alguien porque has escuchado su voz, ¿no? O sea, a mí me pasó con protagonistas de Historias de Eso no se habla, que yo no conocía, y cuando ya coincidimos en persona, yo sentir que las conocía perfectamente porque había tenido su voz aquí durante horas de editar el vídeo. Y entonces eso, yo creo que es como, por resumir, que he dicho un montón de cosas, a nivel profesional me descubrió un mundo nuevo, el tema del podcast, y creo que tiene mucho potencial. Y luego hay una variedad tremenda. O sea, tienes historias, podcast de historias que tienen un montón de producción. Por ejemplo, de Eso no se habla, pero tienes también, pues, a mí, sentada en mi casa, escribiéndome un guión sobre cómo aprendo una partitura de piano, ¿no? O, pues, unas chicas que tienen un podcast sobre una serie y analizan cada episodio de esa serie. O sea, cosas muy variadas. Y yo creo que es lo guay que a lo mejor, pues, en televisión, en radio, en otros medios tradicionales no hay. Y de temática súper random. Sí, porque tú te cual. pones a buscar allí horticultura. Súper nicheras, claro, súper de nicho. Maquetas de aviones, ¡pum! Es que estoy segura que hay algo. Sí, Y sí. si no lo hay público que buscar a más alguien que lo monte. Y un público entregadísimo. O sea, Sí. ese Total. podcast de horticultura tiene los fans más Fieles, dedicados del sí, mundo. Sí, sin duda. Un efecto de sonido bien colocado en el momento oportuno te teletransporta a donde tú quieras. Sí. Es el poder de la edición también. Tal cual. E incluso la ausencia. O sea, yo puedo contar una cosa muy rápida. Por Hay supuesto. un episodio de Eso no se habla, el que trajo Isabel a la charla de radio en mi universidad. Es un fragmento en el que la protagonista dice, no sé cuánto, sonó el teléfono. Y entonces hay una pausa de 3 o 4 segundos en los que cabría perfectamente un ring ring, pero no pone el ring ring. Entonces tú estás más tensa todavía porque dices, ¡buah, qué pasó! Y entonces era como esa cosa, ¿no? De ella podría haber dicho, pues voy a poner aquí un sonido de teléfono sonando, pero no, la historia lo que necesita es que haya silencio. Entonces es precisamente como el diseño de sonido. Tú puedes meter una música muy tenue o una música muy alta, o de repente quitar la música, y eso tiene un efecto muy concreto en la persona que está oyendo. Entonces es como las posibilidades son tremendas. Yo que hablo muy rápido, ahora estoy un poco mejorada, pero siempre hablé muy, muy, muy rápido, y al final descubres que las pausas tienen su porqué y su para qué, ¿no? Sí. Y que a veces necesitamos asentar lo que acabamos de oír, y viene siempre muy bien un descansito, ¿no? Yo estoy en ello también, hablo rapidísimo, perdón. Sí, yo estoy en contra de las pausas también. Ella nos dijo, yo voy a hablar poco, yo tal. Dijo, Leo, no te preocupes, yo me encargo, ¿no? Pero... Es que sé que voy a toda pastilla, entonces... ¿Y a ti qué te aporta, Leo, personal y profesionalmente? Bueno, suponiendo que pueda dividirme. Yo comencé a grabar podcast en Argentina. Estaba trabajando en una fábrica de pastas, un rubro que acá no hay mucho, que es donde se elaboran fideos y ñoquis y ravioles y se venden frescos, ¿no? Se venden recién elaborados. Estaba muy frustrado con mi realidad, yo no estudié, o sea, iba a estudiar periodismo, iba a estudiar cine, pero no estudié nada. Y estaba ahí en ese momento, ya con hijos, con mi familia, en un momento en que me encontraba muy enojado conmigo mismo y con mi propia realidad. Y empecé a escuchar podcast y a grabar podcast, ¿no? Empecé a escuchar y dije, esto yo lo puedo hacer, no me demanda demasiado. Boom, me puse a grabar podcast. Estuve 4 o 5 años grabando. En medio de la pandemia dije, voy a ver si puedo con esto dedicarme a algo, porque iba creciendo, ¿no? La audiencia, el apoyo de la gente. Y me mudé a España hace 2 años, casi 2 años, el mes que viene. Mi esposa es gallega. Yo nunca había salido de Argentina y llegamos a Artello y yo no conocía a nadie, venía a conocer a su familia. Mi familia, salvo la que vino conmigo, esposa y 2 hijos, el resto quedó todo en Argentina.
Venía a conocer a la familia de mi esposa. Y una semanita después de haber llegado, tengo la historia anclada en Twitter, mi primer tweet es ese, recibo una caja a mi nombre. Insisto, a mí no me conocía nadie, no había hecho ninguna compra, no tenía NIE, no tenía tarjeta de crédito, no podía haber comprado nada en Amazon, no tenía dinero, tampoco recién llegaba. Me llega una caja a mi nombre, mientras yo estaba grabando un podcast. Y no sabía qué era, no entendía, porque aparte estaba a mi nombre, había llegado a mi nueva casa a mi nombre. Y cuando la abro, era un regalo que me habían hecho un grupo de personas, de 40 a 50 personas, a las que no conocía y que solamente había tenido vínculo a través del micrófono. Gente de aquí de España, otros podcasters, oyentes, personas que escuchaban mis podcasts o que me seguían en diferentes comunidades de podcasting en las que participo, y me habían llenado una caja en la que me habían regalado paquetes de yerba mate, esa cosa rara que tomamos nosotros, varios, porque era una de las cosas que más íbamos a necesitar, productos regionales de España como jamón, no me acuerdo, pero muchas cosas, una camiseta de la comunidad en la que participábamos y una tarjeta muy emotiva que tengo ahí a la vista. ¿Qué me aporta? O sea, mis mejores amigos, mis nuevos mejores amigos son del podcasting. Mañana viajo a Madrid también por una cuestión de podcast y ya tengo 2 o 3 personas con las que coordinamos para encontrarnos, que hace 2 años no las conocía y que el año pasado cuando fui a Madrid para un evento me quedé en la casa de ellos y era la primera vez que los veía. Yo sé que son cosas que suceden en otro lado, pero en el podcasting suceden de otra manera. Tengo una comunidad que prácticamente es familia a día de hoy, a través del podcasting. Y gracias a ellos, a esta cosa rara que pasó con esta caja, que yo la pongo como un símbolo, ¿no? Como un momento muy clave de mi vida, de mi, entre comillas, carrera de podcasting. Bueno, cuando llegué aquí, estuve trabajando 1 año de teleoperador, trabajo que ya había realizado en Argentina y que ya había conseguido dejar, pero cuando llegas a un nuevo país, con la familia Cuestas hay que hacer, o sea, siempre, ¿no? Pero más cuando llegas a un nuevo país hay que hacer cualquier cosa. Estuve trabajando 1 año de podcasting y hoy estoy trabajando, de teleoperador, y hoy estoy trabajando como creador de contenidos en una empresa que, como dice, con una gente, unos fundadores que son muy cracks, de los que se aprende todos los días, o sea, me pagan por aprender prácticamente. De un tiempo a esta parte, desde que encendí el micrófono por primera vez, el podcasting me aportó todo. Personal, profesional, absolutamente todo. Yo comprendí una frase que decían mucho en Gran Hermano, que os sonará, es que en la casa 2 días es como muy intenso, todo súper especial, ¿no? Entonces yo con mi comunidad de podcasting tuve esa misma sensación, ¿no? Sí. De convertirte en familia, en amigos, sí. Con una velocidad que dices tú, no puede ser. Y yo creo que es porque tenemos como muchos valores, muchas cosas comunes que ya nos han unido antes, ¿no? Entonces te encuentras y es como, ¡guau!, que explotan. Bueno, nada, en 2 minutitos quería preguntaros 3 podcasts favoritos. Vale, yo hice un poco de trampa, que es que le pregunté a gente del equipo, y traigo de un podcast de la no ficción, que es una productora colombiana, que se llama Un periódico de ayer. Uh-huh. Luego también Nadie hablará de nosotras. Uh-huh. Y yo quería hablar de un podcast que han iniciado que iniciaron hace tiempo, 2 amigas, que se llama Casi lista y casi guapa, que es una referencia a Aquí no hay quien viva, al personaje de Belén, y es que estoy enganchada porque me parece ese tema de la variedad, ¿no? O sea, tú encuentras a 2 amigas que son tan frikis de Aquí no hay quien viva que llevan, pues a lo mejor 2 años haciendo un episodio semanal sobre lo que se cuenta en la serie y tal. Entonces, pues como una forma guay de ver la variedad, yo creo que esas 3 recomendaciones se quedan. Súper, muchas gracias. ¿Y tú, Leo? Bueno, yo me voy a ir por 3 cosas que me gustan mucho. El primero es un podcast completamente incorrecto que se llama Misión de Audaces. Es de una persona de estas de la comunidad, de mi comunidad, de mi núcleo duro de amigos del podcasting, que hacen review de cine y series, a veces sobre The Walking Dead, a veces sobre otras cosas. Él es muy fanático de John Carpenter, con la particularidad de que la gente que está en ese podcast es completamente incorrecta. Es un podcast en el que se dicen muchas groserías, malas palabras, se habla mucho de caca, perdonando la palabra, pero si se entera que hablé de él y no dije esta palabra, me mata. Pero eso me parece un comunicador. Ahora, de hecho, se encuentra en un parate que no sabe si va a volver o no volver, pero Misión de Audaces para mí es la base la prueba, la muestra del podcasting amateur. Uh-huh. Del podcasting ese que lo hace una persona porque puede y porque quiere y no le importa
nada, ni el qué dirán, ni qué pasa, ni cuántas reproducciones tiene, nada. Simplemente es un podcast que lo hace para disfrutar él y de esa manera lo disfrutamos todos nosotros. El otro es el podcast de otro amigo que es amigo ahora, ¿no? Antes era un podcaster simplemente, Jorge Marín, EOB. El podcast se llama Al otro lado del micrófono y es un podcast diario de 2 o 3 minutitas, son píldoras en el que hacen metapodcasting. ¿Qué es metapodcasting? Un podcaster que habla sobre podcasting, habla sobre coyuntura, habla sobre novedades, recomienda podcast en 3 a 5 minutitos cada día, de lunes a viernes, saca un podcast hablando de podcasting y me parece que Jorge es un gran divulgador del podcasting desde hace rato en Twitter, en sus podcasts, habla sobre podcast, habla sobre podcasting. Ahora recién lanzó su propia productora, pero si hay una persona que merece vivir del podcasting para mí es EOB. Y me voy con una ficción sonora que se llama Caso 63. No estoy innovando nada, es una de las ficciones sonoras con más éxito, pero hablábamos de la edición, del poder de la edición, ¿no? Porque aquí hay muchas ficciones sonoras de Podium que me encantan, algunas de mis favoritas son de Podium, pero esta ficción, Caso 63, es una ficción sonora minimalista, porque la hicieron con muchos recursos, es un original de Spotify, doy por hecho que horas de estudio de grabación no le faltaron, tiene un sonido excelente, pero hay una economía de recursos, lo mismo que hablabas del silencio. Hay más silencios que efectos de sonido. Es prácticamente 2 personas hablando y algún que otro efecto de sonido por detrás, y la ficción se genera el clima que tiene que generar a la perfección. Me parece una gran muestra también de lo que puede ser una ficción sonora, de lo que cualquiera podría hacer en una ficción sonora sin necesitar demasiados recursos, ¿no? Me parece un claro ejemplo, un muy buen ejemplo de cómo utilizar los recursos en una ficción sonora. Se llama Caso 63. Gracias, Leo. Se me está ocurriendo sobre la marcha, podéis decir que no, si queréis, que publiquemos esto como el episodio número 41 de mi podcast. A favor. ¿Dónde hay Totalmente que firmar? ¿Por favor? Bien. Entonces, tengo que haceros 2 preguntas más, ¿vale? La primera es, ¿con quién te tomarías un café? Cualquier persona. Around the world. Uf. ¿Vivo o Vale. muerto? Bueno, ya había pensado alguien vivo. Una cantante estadounidense que se llama Sarah Bareilles, que es gran inspiración para mí como músico y me encantaría charlar con ella. ¿Leo? Tengo que decir que en los últimos 2 años me he dado el gusto de tomar café con muchas personas con las que me tomaría un café. Por decir a alguien que me quedó pendiente todavía, Hernán Casiari, que es un escritor argentino que vivió mucho tiempo aquí en España. Creo que tiene muchas cosas para contar y sería muy divertido, pero no creo que con un café lo convenciera, tendría que ser una cerveza o algo por el estilo, pero sí, con él yo lo Estamos invitaría a a tomar favor. un café. Sí. ¿Y con Vale. café? ¿Y recuerdas quién es la última persona con la que tomaste café? Justo hace un ratito, mi amiga Viri, en la cafetería de aquí, que estuvo bien. Bueno, Preparan- ya se tomó una clara, cuenta. O sea, si yo me tomo un café y ella una clara, está bien, ¿no? O sea, Súper. Vale. Preparando el desayuno de los niños esta mañana con mi señora y mi madre que está de visita en casa desde hace Genial. una semana. Pues con estas 2 preguntas ya formáis parte de los flamantes protagonistas del podcast que damos para un café. Muchas gracias por venir, A por ti. compartir vuestra sabiduría, vuestra experiencia y ya está, se acabó. Muchas Muchas gracias por la gracias. invitación. Gracias. Esperad un segundito. Gracias por estar ahí, al otro lado, y por acompañarnos en este episodio de Quedamos para un café. Te invito a suscribirte a este podcast desde tu reproductor de podcasting habitual. El último miércoles de cada mes te esperamos con una historia y un invitado que seguro te sorprenderá. Hasta pronto. My brother-in-law died suddenly, and now my sister and her kids have to sell their home. That's why I told my husband we could not put off getting life insurance any longer. An agent offered us a 10-year, $500,000 policy for nearly $50 a month. Then we called SelectQuote. SelectQuote found us identical coverage for only $19 a month, a savings of $369 a year. Whether you need a $500,000 policy or a $5 million policy, SelectQuote could save you more than 50% on term life insurance. For your free quote, go to SelectQuote.com. SelectQuote.com. That's SelectQuote.com. SelectQuote. We shop. You save. Full details on example policies at SelectQuote.com/commercials.